dando continuidad a nuestras charlas de uso dirigido de antimicrobianos. Hoy, el día de hoy, vamos a ver el Acinetobacter resistente. Acinetobacter resistente. Primero vamos a hablar, pues, un breve recuento de lo que es el Acinetobacter. Es un bacilo gram negativo no fermentador de la glucosa oxidasa negativo. El Acinetobacter tiene varias especies, pero la más común es el Acinetobacter baumannii. El Acinetobacter puede dar infecciones adquiridas en la comunidad, como las que veíamos ayer, que no son resistentes, la mayoría, y las infecciones intrahospitalarias, que generalmente hacen multiresistencia y son más complicadas para tratar. El tratamiento del Acinetobacter tenemos la ampicilina sulbactam, la cefoperazona sulbactam, la micacina, la astronal, la tigecyclina, los carbapenémicos, la polimixina y la colistina. El Acinetobacter tiene varios mecanismos de resistencia, por eso genera fácilmente resistencia a los antibióticos que ahorita nombramos. Dentro de los mecanismos de resistencia tenemos la modificación y desactivación del antibiótico por hidrólisis mediadas por enzimas que son las beta-lactamasas. Es decir, acá nos llega el antibiótico, alcanza a entrar, pero acá tenemos las enzimas que no la van a capturar y nos inhiben el efecto del antibiótico. Otro es por disminución de la permeabilidad del antibiótico en la membrana externa por disminución de la expresión de las porinas. Entonces acá tenemos nuestras porinas, estas empiezan a disminuir o se cierran y pues no permite que entre ningún antibiótico, que es la vía por la que ingresa. Otro de los mecanismos de resistencia es la expulsión del antibiótico mediante la expresión de bombas de flujo. Entonces tenemos acá, estas son nuestras bombas de flujo, por aquí ingresa el antibiótico. El Acinetobacter tiene la propiedad que puede coger el antibiótico y expulsármelo y pues ya no tengo ningún efecto con él. Y otros es por disminución de la expresión del PBP y las mutaciones genéticas, alteraciones cromosómicas. Proteínas de unión a la penicilina. Sí. Esta proteína la tenemos acá, entonces me llega el antibiótico pero no permite que se me una la proteína. Y los otros pues ya son cambios cromosómicos. El Acinetobacter tenemos que es sensible, multiresistente o panresistente. Entonces se dice que es multiresistente cuando tiene resistencia a dos antibióticos, puede ser a la ampicilina sulbactam, a los carbapenémicos, a la fluoroquinolona, a la micacina o a la astronal. Generalmente tratamos de que no tenga resistencia a los carbapenémicos, que es lo que usamos cuando son multiresistentes. Cuando son panresistentes tienen resistencia a todos estos antibióticos y los que usaríamos serían polimixina y colistina. No coliscistina, sino colistina. Ahora, esto es el esquema de tratamiento de nuestra guía dirigida de antibióticos. Vamos a empezar a ver órgano por órgano, comparando con la literatura. Entonces, en piel tenemos que usamos el meropenem y la tigecyclina. En un artículo publicado en agosto del 2008, que habla de las infecciones de piel y en tejido blando asociadas a trauma, en donde encuentran Acinetobacter baumannii. Esto se hace en el Hospital Naval y se hace un estudio de marzo a mayo del 2003, es un estudio realmente corto, pero se estudian 211 pacientes que se encuentran hospitalizados por infecciones en piel. De estos, 57 eran positivos para Acinetobacter, 8 casos de esos fueron Acinetobacter baumannii, y esto lo diagnosticaron tomando cultivos de la herida, fiebre, viendo que el paciente estaba en hipotensión y tenía leucocitosis. Estos pacientes las manifestaciones que presentaban en piel y en tejidos blandos eran bulas hemorrágicas, infección necrotizante, áreas de acceso mayor. Como podemos ver, las infecciones son bien severas. Este es un ejemplo. Entonces pueden empezar así y llegar hasta necrotizando la piel. Entonces por eso es urgente dar un tratamiento cuando estamos con infecciones en piel. De estos antibióticos este germen mostró gran resistencia a los antibióticos. Se trataron 7 pacientes con imipenem,
y un paciente con amikacina. El paciente que se trató únicamente con amikacina tuvo una mala respuesta y posteriormente le adicionaron imipenem. Ahí no manejaron meropenem. Y la tigecyclina y la polimixina no fue manejada en estos pacientes. Estos pacientes también tenían infecciones asociadas, entonces con Enterobacter coagulae y con otros gérmenes. En este artículo concluyen que el tratamiento es quirúrgico e imipenem o imipenem más cilastatina, más tratamiento quirúrgico. En otro artículo publicado en el 2010, donde también son pacientes con trauma, tienen compromiso de piel y hacen sepsis. Los pacientes fueron tratados con vancomicina, imipenem y cilastatina y realizaban amplio desviradamiento. Estos pacientes también presentaban neumonía, enfisema y eritema en piel, úlceras crónicas, eritema y signos de choque. Los pacientes del segundo grupo también fueron tratados como los de arriba con inadecuada respuesta, por lo cual le iniciaron linezolid con colistina. Y los que presentaban úlcera crónica, eritema y signos de choque, les empezaron tratamiento con ampicilina sulfatán sin adecuada respuesta, por eso este paciente falleció. Bueno, acá nos hacían mucho énfasis en que la prevalencia de Acinetobacter continuaba en aumento, y pues lo que ya les había nombrado, que en piel generalmente hace un proceso de necrosis, tiene una resistencia elevada, tiene una mortalidad del 28% aproximadamente, y generalmente cursa con otras infecciones asociadas. Por eso se requiere una vigilancia estricta, un inicio temprano de manejo antibiótico adecuado y un control permanente. Ahora, pasando al sistema nervioso central, nuestra guía nos dice que usamos meropenem. En un artículo publicado en Lancet en el 2009, donde nos habla del manejo de la meningitis secundaria Acinetobacter resistente, hacen una revisión. Entonces toman 5 estudios de pacientes con meningitis adquirida en la comunidad y 4 estudios de pacientes con meningitis adquirida intrahospitalariamente. De estos pacientes que tenían meningitis adquirida en comunidad, solamente el 0.2% fueron secundarias a Acinetobacter y fueron sensibles. De los 4 estudios de meningitis adquiridas hospitalariamente, 281 pacientes salieron con cultivos positivos y 10 de estos pacientes fueron secundarios a la Acinetobacter, es decir, el 3.6%. En estos pacientes hubo una mortalidad del 15 al 71%. El tratamiento que usaron fue, al ingreso fue empírico, iniciaron con meropenem 2 gramos cada 8 horas y un aminoglucosia. De los pacientes de los que hicieron resistencia a carbapenem, les iniciaron colicistina, que lo dividían en 2 a 4 dosis, y polimixina, que lo daban de 1.5 a 2 miligramos kilo dividido en 2 dosis, y le daban aminoglucosio adicionalmente. En pulmón, ahí se utiliza mucho el tratamiento intratecal. ¿Listo? Intratecal, ahí lo colocan. sí. En 2 dosis más aminoglucosia intratecal o intraventricular o rifampicina también. El tratamiento intratecal cobra vigencia aquí, ¿no? Ahora pasamos a pulmón. Nuestra guía nos dice que se usa meropenem. Entonces, en un artículo publicado en el 2010, hacen un estudio del tratamiento antimicrobiano para Acinetobacter resistente a carbapenem. Entonces, es un estudio retrospectivo en el cual toman 55 pacientes que tienen Acinetobacter resistente a carbapenémicos y lo hacen para evaluar la respuesta, a ver qué antibiótico, con qué antibiótico les va mejor. Entonces, encontraron que 42 de esos pacientes, de esos 55 pacientes, respondieron de forma adecuada al tratamiento. A algunos pacientes les dieron ampicilina sulbactam y el 60% era resistente. A otros les dieron polimixina
sola, haciendo una sensibilidad, la sensibilidad es 66.7, a los aminoglucósidos 77.8 y la tigecyclina, que fue el que mejor funcionó, fue 90.6. Aquí concluyeron que 90.0. Aquí concluyeron que cuando tenemos resistencia a los carbapenémicos podemos usar tigecyclina, pero generalmente la asociamos con algún otro medicamento que ahorita vamos a ver. En infecciones en el abdomen por Acinetobacter tenemos el uso de meropenem y tigecyclina en nuestro manual. En un artículo publicado en el 2007, donde mencionan el tratamiento empírico por infecciones intraabdominales adquiridas en el hospital, ellos las dividen en infecciones generadas por pseudomonas, por enterococos y por Acinetobacter. Para los pacientes que tuvieron Acinetobacter les iniciaron terapia en monoterapia con imipenem, pero no les funcionaba, entonces iniciaban imipenem más cilastatina o le daban meropenem solo. Cuando el germen se volvía resistente a estos, entonces al carbapenem le adicionaban una aminoglucósida. Ahora pasamos al tracto genitourinario, donde usamos meropenem más amikacina. En este artículo publicado en el 2012 hacen un estudio retrospectivo. Entonces toman 146 cultivos, de los cuales 56 fueron positivos para Pseudomonas y 52 fueron positivos para Acinetobacter. Ellos estaban mirando qué antibiótico daban y qué resistencia tenían. El 97.2% de los pacientes que recibieron ampicilina mostraron resistencia, por lo cual les hicieron cambio o a meropenem o a imipenem, siendo menor la resistencia para estos dos y aún menor para imipenem, pero pues ya sabemos las complicaciones que tienen el uso del imipenem. Este es otro estudio que se hace, lo publican en el 2012, es un estudio retrospectivo, y también toman urocultivos de pacientes de UCI, solamente los positivos para Acinetobacter, y hacen lo mismo, comparación de los antibióticos versus la resistencia. Y de nuevo tienen imipenem y meropenem, siendo para el meropenem, que es el que usamos acá, 9.75% de resistencia. Junto con la amicacina sola de un 14.29%, y pues ya unidos tenemos una mejor respuesta. En sepsis, la guía nos dice que el uso es meropenem. Entonces, en un artículo publicado en el 2012, donde hacen un estudio de las sepsis causadas por Acinetobacter, es un estudio retrospectivo, toman cultivos desde enero del 2003 hasta diciembre del 2010, es un estudio bien largo. Entonces, tomaron 93.215 cultivos. De estos, 6.338 fueron positivos, y de este porcentaje, de este número, 283, o sea el 4.5% de estos 6.300 fueron positivos para Acinetobacter. ¿Qué hicieron con esos pacientes? Entonces les dieron diferentes antibióticos: amicacina, gentamicina, ciprofloxacina, imipenem y meropenem. La amicacina tenía resistencia inicial, o sea para el 2003 más o menos, del 45.3%, y una resistencia, falta la S, para el 2010 del 71.4%. Lo mismo nos fue pasando con la gentamicina, con la ciprofloxacina, que fue aumentando la resistencia. Y es interesante ver acá que para el imipenem y meropenem, en esa cantidad de cultivos que teníamos, o sea 283, ninguno era resistente para el 2003-2004. Pero ya para el 2008, 2009, 2010 la resistencia fue incrementándose, llegando hasta el 52 o 53%. Esta es nuestra gráfica más o menos para el 2003 de cada antibiótico, y volvemos a tener aquí meropenem y imipenem sin resistencia. Y esta ya la gráfica del 2010, donde vemos cómo aumentaba la resistencia.